Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá les traigo el nuevo trabajito, que en realidad simplemente es una reseña de cómo se trató o se trata el cuerpo en la historia del arte desde la prehistoria hasta más o menos el siglo XX, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en el marco de la CESI, así que espero que les guste esta reseña. Es un poquito una línea de tiempo de los diferentes cánones y estereotipos del cuerpo humano a través de diferentes movimientos, artistas, culturas, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Tenemos en la imagen a la Venus de Willendorf, que es una estatuilla mobiliar, o sea, una pequeña esculturita que data de la prehistoria, más o menos 30.000 años antes de Cristo, ¿sí? Es una de las primeras, si no es la primera representación humana en escultura, que es una mujer con los pechos grandes, presuntamente embarazada, que no tiene rostro, ¿sí? Y que representa para los estudiosos de la materia, obviamente no podemos saber a ciencia cierta, la fertilidad, ¿sí? La fertilidad, la madre tierra. Fíjense cómo está hecha y cuál es el canon. Como les dije antes, el canon es una forma de cómo se representa en diferentes épocas el cuerpo humano, ¿sí? Se llama Venus de Willendorf. Acá le voy a mostrar otra más que se llama Venus de Lausel, que también es una forma parecida, ¿sí? Esta, en vez de ser una estatuilla mobiliar quiere decir que es movible, ¿no? La iban llevando de un lado a otro. Es un relieve que está en una piedra, que más o menos tiene la misma forma que la otra. Es una mujer un poco excedida de peso o embarazada, que también tiene que ver con la fertilidad, tiene que ver con la luna, con la imagen femenina. Ahí vemos algo parecido a la luna que tiene en la mano, la luna como mujer, como creadora de vida, ¿no? ¿Sí? Ven cómo se hace la representación en la prehistoria. Estamos hablando de personas que vivían en cavernas y que eran nómades, iban de un lado a otro, ¿sí? Más o menos. Bueno, pasaríamos después a Egipto. Estamos hablando más o menos de 3.000 años antes de Cristo. Saltamos en la historia. Las pinturas egipcias lo que tienen ese canon, un canon totalmente distinto al que vimos anteriormente, que el canon es siempre igual. Es el cuerpo de frente, el perfil de costado, ¿sí? Las piernas de frente, remarcado con línea. Casi todas las pinturas de Egipto, son así. Tienen este canon, ¿ven? ¿Ven cómo dibujan el cuerpo humano muy distinto? Casi todos son iguales. Obviamente hay una jerarquización, que quiere decir que lo más importante es más grande. Acá no se ven, pero hay personajitos más chiquititos, ahí arriba se pueden ver. Y obviamente están pintadas las personas importantes, los dioses, los faraones, las diosas, ¿sí? Los artistas egipcios, no hay una artista como diciendo, bueno, lo hizo este, lo hizo el otro. Eran anónimos, ¿sí? Y durante 3.000 años pintaron de la misma manera. No había otro tipo de representación, ¿sí? Fíjense la idea del cuerpo que tienen los egipcios, ¿sí? Esto es en la pintura egipcia, en los jeroglíficos que están en las tumbas, ¿sí? Pero no así en la escultura, que la escultura es más realista en Egipto, ¿sí? Fíjense que tiende a la verticalidad. Recuerden que los egipcios lo que tenían de importante es que creían en la eternidad y en la muerte, y que la muerte era más importante que la vida. Por eso a los faraones y la gente que se moría importante las enterraban en lugares donde les ponían muchos tesoros, etcétera, etcétera, templos, pirámides, ¿sí? Obviamente el hombre es más importante que la mujer, por lo menos acá, como siempre fue en la historia. O sea, obviamente está mal, pero desde siempre la mujer está relegada un poquito a algo menor,
por suerte ahora se está reviendo eso y las mujeres también casi tienen los mismos derechos que los hombres y es muy importante. Pero bueno, ven la verticalidad, forma totalmente como algo realista, pero duro, ¿sí? No se mueven, no hay movimiento en las esculturas. Fíjense, esta también es una escultura, retrato de Nefertiti, que era una emperatriz, que es totalmente realista. Es increíble, ¿sí? Y esto tiene, no sé, 3.000 años, ponele. Bueno, esto más o menos 3.000 años antes de Cristo. Vamos a saltar un poquito a Grecia ahora, que fueron los primeros en estilizar y hacer un canon más realista. Tienen formas parecidas a estos, ¿sí? A las esculturas egipcias, pero estamos hablando más o menos de 800 años antes de Cristo, ¿sí? Primero hubo 3 periodos en Grecia. O sea, este es el arcaico, se llama arcaico a esta representación que está bastante realista, pero es más tosca, no se mueve, no hay idealización del cuerpo, ¿sí? Les gustaba mucho la simetría y la belleza a los griegos, ¿sí? O sea, entienden ya como lo que es bello es verdadero y bueno, según lo que decía Platón, ¿sí? O sea, la belleza es el ideal, todo tiene que ser perfecto. Y para ser bello tiene que tener ciertas proporciones, ¿sí? Este es el periodo arcaico. Acá tenemos el periodo clásico, que es ¿viste? Como los partidos de fútbol se llama clásico, que es cuando la representación llegó a lo mejor, ¿sí? Que el primer lugar fue en Grecia. Este es el discóbolo de Mirón, y podemos ver que ya los músculos se realzan y las formas y cómo se mueven, ¿sí? Esto sería clásico. De acá más es como que la escultura, obviamente hay pintura, pero no llegó a nuestros días la pintura de Grecia. Estamos hablando acá de más o menos 500 años antes de Cristo. Llegaron a la idealización perfecta del cuerpo humano, ¿sí? ¿Vieron las diferencias en diferentes culturas cómo es? Luego tenemos, bueno, la Venus de Milo, que es muy famosa, también. Supongo que tenía brazos, pero se perdieron. Estamos hablando, recuerden, de esculturas de que tienen 500 años antes de Cristo, 400 años, o sea, es un montón. Y luego teníamos el último periodo, vimos el arcaico, este es el clásico, y el último periodo que se llama el helenístico, que es cuando los griegos se mezclan un poco con los romanos, ¿sí? Y acá lo que tiene de interesante es que las figuras se empiezan a estirar, empiezan a tener dolor, ¿sí? El cuerpo es más expresivo de alguna manera, sentís el dolor del personaje. ¿Sí? Este es el Laoconte con una serpiente que se come a los hijos, ¿sí? Es un personaje mítico. ¿Ven la diferencia? El primero era muy estático, el segundo ya es clásico, o sea, para diferenciar el clásico de cualquier otro es que los personajes están haciendo una fuerza tremenda, como este está tirando el disco, pero tienen cara de nada. En cambio, en el helenístico, los personajes sí sufren, están todos retorcidos, ¿sí? Más o menos 300, 100 años antes de Cristo, esto sería. ¿Sí? Esto sería Grecia, ¿no? Pasaríamos a Roma, ¿sí? Roma tenemos la representación de las figuras que quedaron en Pompeya, ¿sí? Pompeya es un lugar en Italia donde explotó un volcán y murieron todas las personas que estaban por ahí y las pinturas sobrevivieron enterradas, ¿sí? Fíjense que es una concepción totalmente realista, es un arte romano, el pompeyano, y el arte romano lo que tiene es que copia muchísimo al arte clásico griego, ¿sí? Acá tenemos las figuras que, obviamente, cuando cayó la lava, se llevó a todos y quedaron las formas de la gente muriendo, iba a decir, muerta en Pompeya, ¿sí? Miren la pintura, muy realista, ¿sí?
Bueno, nos vamos ahora a la Edad Media, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó en la Edad Media? Obviamente, en la Edad Media, más o menos, cuando cae el Imperio Romano, más o menos del 400 al... Esto es, el Imperio Romano más o menos es hasta el año 400, ¿sí? A partir del 400 hasta el 1300 tenemos toda la Edad Media, ¿sí? Que es la edad de los caballeros, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con la representación humana? Volvió a ser totalmente esquemática, ¿sí? Para la Edad Media, obviamente empiezan todas las supersticiones, el cuerpo es malo, ¿sí? Eh, es algo prohibido, entonces no hay que representarlo, o muy poco. Por eso empiezan estas figuras casi planas, ¿sí? Especialmente siempre se representa mucho a Cristo, a la Virgen María, más grande, eso es importante. Lo importante siempre es más grande en la Edad Media, lo más chiquito, lo que no es importante es más chiquito, lo que no importa, ¿sí? Fíjense cómo está Cristo, ¿sí? Y son colores planos, desaparece el volumen que había en las pinturas romanas, o incluso en las esculturas, ¿sí? Eh, es una época oscura de superstición, de monstruos, el amor tiene que ver con un amor idealizado, de caballero, de Romeo y Julieta, ¿sí? La mujer está mal vista, como es un símbolo del demonio, una bruja, bueno, siempre en la historia pasó eso, lamentablemente, pero más en la Edad Media, que es como una casa de brujas, ¿sí? Eh, Fíjense otra representación de la Edad Media, esta tiene un poquito más de volumen, pero es exagerada y es plana. Fíjense, ¿sí? Lo importante, que supongo que se debe ser Cristo, obviamente, fíjense todos los monstruos. Hay varios periodos, pero vamos a ver el periodo románico y gótico de la Edad Media, ¿sí? Que es donde aparecen más representaciones o dibujos. Y especialmente en el gótico y en el románico aparecen algo que se llama el temor a Dios, ¿sí? En las iglesias se hacían monstruos para que la gente pensara que Dios era terrible, y estos monstruos eran figuras medias humanas, medias monstruosas, que estaban en las catedrales, y les paso a mostrar algunos. ¿Sí? Como gente sufriendo, si vos te portás mal, Dios te va a castigar, Dios castigador, ¿sí? Fíjense. ¿Ven? Gárgolas. Bueno, y por fin, después de la Edad Media, más o menos al 1400, llegamos al Renacimiento. Que el Renacimiento lo que vuelve a hacer es volver a las artes clásicas griegas, ¿sí? Se da en Florencia y el cuerpo humano vuelve a ser totalmente idealizado. Es importante el desnudo, ¿sí? Como algo bueno, las formas, ¿sí? Todo tiene que ser perfecto, armonioso, ¿sí? Por eso les muestro. Esto es el nacimiento de Venus de Botticelli y el gran David de Miguel Ángel, ¿sí? Lo mismo que es muy parecido al arte clásico griego, como tratan el cuerpo humano. Luego tenemos un periodo de transición, que es el manierismo, que los personajes, más o menos estamos hablando del 1500, 1600, los personajes son más estilizados, hay mucha ebullición en las representaciones, este es el Greco, ¿sí? Se estiran, se deforman un poco los cuerpos para generar que cuando uno deforma las cosas, ¿qué pasa? Expresividad, ¿sí? Después tenemos el barroco, que también no es parecido al Renacimiento, pero es bastante realista de alguna manera la representación, pero es como algo más teatral, ¿sí? Las figuras se pierden en el fondo, no sabes en qué lugar están, siempre es un fondo oscuro. De esta época, muy buenas representaciones hay de Velázquez, de Rembrandt, de Vermeer,
este es Velázquez, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Fíjense, piensen en esto y piensen en el Renacimiento. Ahí les mostré, bueno, va a ser un poco grande, esto es cómo se representaba, está hecho en el Renacimiento, pero es como la idea de las ideas que tenían en la Edad Media de los cuerpos. Fíjense que los cuerpos todos están sufriendo, están haciendo cosas raras, los están lastimando, ¿sí? Este es el Bosco, y este es el famoso cuadro de Jardín de las Delicias, ¿sí? Fíjense, para la Edad Media, esto es en el Renacimiento, pero representa lo que era la Edad Media. El cuerpo humano es malo, 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 ¿sí? En el medio está la pureza y está Dios, y ahí está todo bien, pero todo lo demás, todo es pecado, ¿sí? Es un cuadro importantísimo. Miren lo que es. Bueno, más o menos, alrededor del final de 1600, 1700, tenemos varias corrientes. Neoclásico, el romanticismo, ¿sí? Más o menos al mismo tiempo. Y tenemos pintores como Goya, ¿sí? Que es un pintor español que representa las miserias del ser humano, ¿sí? Y los cuerpos empiezan como a esquematizar, más, más expresivos son, y aparece la muerte, el dolor en los cuadros, la tristeza, ¿sí? Fíjense, este es Cronos comiéndose a uno de sus hijos. Cronos es el dios del tiempo, o sea, se está comiendo, el tiempo se come a las personas. Acá tenemos otro cuadro de Goya. Miren lo expresivo que es, cómo retrata los cuerpos, ¿sí? Bueno, acá tenemos más o menos, ya llegamos al año 1800. Esto es Courbet pintando en su atelier, en su casa, pintando lo que está pasando. Aparece, ahora sí, se dejó un poco las cosas religiosas, los cuerpos desnudos siempre están, pero aparecen las personas comunes ya en los cuadros, no gente. En todos los periodos que hay cuadros y cosas aparecen motivos religiosos en general. Más o menos 1600, 1700 ya aparecen personas, ya en el barroco, personas comunes representadas, personas feas, personas que no son agradables a la vista de alguna manera para el canon de lo que sería, imagínense la Venus de Milo y ahora miren este cuadro, ¿sí? Más o menos. Esto es neoclásico, realista se llama, de la época de 1850. Acá tenemos otro neoclásico que también representa los cuerpos bastante estilizados, que se llama Ingres, o Angres se dice, pero ¿ven? También tiene que ver algo. El neoclásico lo que hace es volver, como el Renacimiento volvió a Grecia y Roma, el neoclásico, estamos hablando de 1800 más o menos, y recuerden que el Renacimiento es 1400, vuelve de nuevo a la figura de las mujeres estilizadas, deja un poco todo el romanticismo y la cosa más oscura del barroco, del manierismo, para volver a ser figuras más importantes. Bueno, y acá aparece otra vez otro estilo de pintura que no tiene que ver con algo realista, aunque se vea realista, que son los impresionistas. Fíjense que los impresionistas lo que les interesa es, por lo menos, representar el cuerpo. Hay una mujer desnuda en el medio de una especie de picnic, no sé qué es. Es más que los cuerpos, representar la luz, el instante, lo que pasa en el momento, ¿sí? Hicimos un trabajo impresionista, un trabajo donde se vea, generalmente los cuadros son afuera, hay mucho color, ¿sí? Y representan un momento en el tiempo, ¿sí? Y no tienen absolutamente nada que ver con los neoclásicos ni con nada, ¿sí?
Hay montones de cuadros impresionistas que generalmente representan el paisaje, las formas. Las formas, ustedes lo ven así el cuadro como algo bastante realista, pero si ustedes se acercan van a ver, obviamente no lo podemos acercar, pero si ustedes ven un cuadro impresionista van a ver que cuando se acerquen son todas rayitas o puntitos y pinceladas rápidas. Tenemos después la representación de los post-impresionistas, que son artistas que tomaron cosas del impresionismo y lo derivaron para otro lado. Este es Toulouse-Lautrec, ¿sí? Que agarró la cosa instantánea del impresionismo, pero le gusta dibujar figuras más realistas, pero que ustedes las ven y dicen, no, esto es como un instante en el tiempo, tiene un estilo más marcado del lineal, ¿sí? Después tenemos otro impresionista que fue para otro lado, ¿sí? Que empieza a poner colores que no van, supuestamente, en el canon clásico del arte, como dije. Esto es un canon totalmente nuevo, visto de otro momento, donde el Cristo parece casi un muñeco y tiene un color que no va. ¿Sí? Este es Paul Gauguin. Y tenemos después, más o menos, esto estamos hablando de los impresionistas, es de final del siglo XIX, o sea, 1800. Principios del siglo XX tenemos el fauvismo, que ya no les importa tanto la forma y que esté bien, sino mandar un mensaje y que sea expresivo el dibujo, ¿sí? Este es Matisse. Fíjense cómo los cuerpos se van cada vez estilizando más, o sea, no les importa ya la forma y que sea realista o no, ¿sí? Tenemos a Kirchner, que es esto, Matisse es fauvista, se llama. Kirchner es expresionista. Ya habíamos visto que es el expresionismo, ¿sí? Buscan más que realzar un sentimiento, más que la forma, el estado de ánimo, las cosas se retuercen, ¿sí? No tiene que ver con realista, sino llamar la atención y mostrar como otra cosa. No les interesa dibujar bien, les interesa llegar a un sentimiento en el dibujo, ¿sí? Y ser expresivo, por eso se llama expresionismo. Acá tenemos otro expresionista que es increíble, Egon Schiele, ¿sí? Cómo retrata los cuerpos femeninos, tiene algo de realista y no. La forma desaparece, hay línea, los cuerpos se entrelazan, no sabes por dónde va, ¿sí? Y después tenemos otra visión totalmente distinta del cuerpo humano, que es la de Picasso, que tiene que ver más con el cubismo, que el cubismo es mirar los objetos con diferentes enfoques. Entonces vas a ver una parte de acá, otra, que es como si yo estuviera girándome cara todo el tiempo, pero que se ve todo el tiempo. Entonces generas diferentes planos, perspectivas y colores. O sea, todos estos artistas que son de vanguardia, fauvismo, impresionismo, cubismo, todos se retroalimentaron entre sí. Y les desapareció el canon antiguo de idealizado de Grecia. Por ahí tiene algo más que ver con la cosa más de Egipto o de Edad Media, de alguna manera, que la representación humana era más estilizada, más deforme de alguna manera, ¿sí? Y hasta acá vamos a ver, ¿sí? Así que espero que les haya gustado el video. Después le mando otro más. Un saludo.